Bien, buenas noches. Buenas noches, pastor. Voy a poner la lista también para, por lo menos los que están aquí presentes. Muy bien, vamos a orar entonces para inicio la clase, ¿eh? Padre bendito, te damos las gracias, Padre, y queremos, Señor, venir a tu presencia para que tú nos guíes en este tiempo de estudio. Y que, Señor, lo manifiestes de una manera especial en este tiempo. Y vamos a ir al trabajo, Señor, que nos corresponde hoy día con el libro del Éxodo. Vamos a, de acuerdo a tu propósito, a tratar de plasmar las pautas que tiene este libro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. En el material que ustedes tienen en el sílabus, ahí está anotando que hoy día nos toca el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el libro que se conoce en hebreo como Be'elech Shemot. Be'elech Shemot, que significa estos son los nombres, ¿no? Estos son los nombres. Ese es el nombre que tiene este libro. Teniendo en cuenta los nombres de cada libro, aquí está. Habíamos dicho que el Génesis es Bereshit. El segundo libro, Be-Shemot, o simplemente Shemot, ¿no? Que dice, estos son los nombres. El tercero es Baikra, que dice llamó, ¿no? Así se llama Levítico. Le llaman Levítico desde la Septuaginta por las leyes que hay, ¿no? Las leyes sacerdotales y que tienen que ver con, este, básicamente, no la tribu de Leví, sino los servidores, los levitas, ¿no? Entonces por ahí tiene que ver con ese aspecto. Y el cuarto libro es el de Números, que es Bemidbar o Mabigbar, ¿no? Que significa en el desierto. Y el quinto libro, que es el Had Devarim o Devarim, ¿no? Palabras. Estas son las palabras o estas fueron las palabras, ¿no? Muy bien, esos son los nombres que tienen entonces cada uno, ¿no? Y en el caso del Éxodo, ¿por qué se le llama Éxodo? Bueno, ya hemos dicho que todos los libros, los nombres que aparecen en estos libros pertenecen a la Septuaginta, es decir, al texto en griego, ¿no? Cuando se traduce al griego, entonces aparecen estos nombres y son asumidos por el cristianismo también. El cristianismo lo asume y toma entonces estos nombres y así se ha popularizado en el occidente, ¿no? Hay hasta películas sobre esto, ¿no? Sobre el Éxodo, ¿no? Y todo lo que corresponde, digamos, a la forma de tratamiento del texto del Pentateuco, entonces lo van trabajando desde, desde lo que se conoce como la Septuaginta. Bien, ese segundo libro del Pentateuco o de la Torá, ¿no? El segundo libro narra la historia de la salida de los hijos de Israel del imperio egipcio, salen de las tierras de Egipto, ¿no? Y se le llamó Éxodo porque está promoviendo el asunto de la salida. En la narrativa encontramos que la historia que está relatando, digamos, los sucesos tienen que ver con la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto, ¿no? Y se van hacia Canaán. Entonces, todas esas circunstancias, estas situaciones previas a la salida y también la salida en sí mismo, entonces aparece en este libro, ¿no? Que ya hemos dicho se llama Be'ek Shemot o simplemente Shemot. ¿Por qué se llama así? En una lectura rápida del libro, simplemente vamos al primer capítulo y vamos a encontrar
la primera palabra, ¿no? Claro, en castellano no suena mucho, ¿no? Estos son los nombres, Beshemot, estos son los nombres, ¿no? Estos son los nombres. Así como hemos nombrado a ustedes aquí cuando hemos puesto la lista, entonces hemos dicho, estos son los nombres, esa es la lista. Acá hay una lista en el Éxodo también, al comienzo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con sus familias. Y entonces está indicando la familia, las cabezas de las familias, es decir, las tribus, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, perdón, ¿no? Y todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto, ¿ya? Y luego habla de la muerte de José y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, así empieza este libro, dando cuenta de una genealogía, de cómo venían desde atrás, hasta llegar a los días de Moisés, ¿no? En donde los israelitas estaban sufriendo terribles presión en Egipto y estaban esclavizados al trabajo ahí, un trabajo fuerte, doloroso, ¿ya? Y que Dios escucha el clamor de ellos y baja a liberarlos. Y lo pone a Moisés en la historia, lo sujeta para que entonces Moisés sea el que va a llevar al pueblo a esa libertad. O sea, él viene a ser el libertador. Así como nosotros tenemos un libertador, ¿no? Político, ¿no? Ahí está don José de San Martín, es el libertador. Él es el que dio la independencia al Perú. Bolívar luchó también. San Martín también le costó. Eso no crean que fue tan fácil. A veces se cuenta la historia, pero a medias. Se cuenta el momento en que San Martín proclamó la independencia, pero había habido unas luchas y unas presiones muy fuertes, que el ejército libertador dirigido por San Martín, ¿no? pudo presionar al virrey de la Serna y por supuesto sitiar a Lima y luego tomó Lima y finalmente declara la independencia, ¿no? Eso ha sido una lucha, no ha sido tan fácil, ¿eh? Bien, ahora dejemos el Levítico ahí, Levítico no vamos a estudiar, sino solamente el Éxodo, ¿no? Estábamos mirando solamente el Éxodo y vamos a mirar ahora, a tratar de ir a la estructura entonces de el Éxodo. Ya hemos hablado de Génesis. ¿no? Y su narrativa de los Toledó, es decir, las generaciones, ¿no? ¿Ya? O la historia, ¿no? Entonces, hay como 10 relatos, 10 10 historias, ¿no? En el sentido que hoy día utilizamos, en la investigación se le llama casos, ¿no? Los casos, es decir, historia de casos, algo así, ¿no? Algo así. Bien, en la estructura literaria de Éxodo, en la primera sección de narrativa, porque es una narrativa, sigue el formato del Génesis, ¿no? Es una narrativa, ¿no? Y desde esa perspectiva se cree que hay un solo autor. Ese autor, ¿no? Entonces es Moisés. Según la tradición, es Moisés. Aquí quiero detenerme un poquito porque sé que algunos han tenido la dificultad o han dicho no, pero aquí hemos hablado de que hay otros autores o los compiladores finalmente del trabajo, ¿no? de la edición que hicieron de este texto que luego se conoce como la Torá escrita.
algunos decían, bueno, entonces, pero si han habido otros, entonces estamos dudando de la Biblia y de la veracidad y de la inspiración y todo. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Eh, Simplemente es un análisis literario de cómo se ha compuesto el texto bíblico, ¿no? Y se han encontrado entonces en ese análisis que bajo el tenor del escrito mismo, en sí mismo, entonces las huellas que están ahí nos muestran que ha habido y que hay varios autores, de alguna manera. Ahora, eso no le invalida el hecho de que Dios lo haya hecho, porque Dios está por encima de todo, del hecho de que pueda haber utilizado a cualquier persona y a cualquier autor para escribir su libro. Entonces no hay duda de ese aspecto, es el libro de Dios. ¿Ya? Decía esto porque también quería comparar, claro, la comparación es odiosa, pero comentar, por ejemplo, las, los escritos de Homero, ¿no? Usted sabe que después de toda la historia se ha aplicado también el mismo método que se ha hecho a la Biblia y han encontrado que Homero no escribió esos libros que se le atribuyen a Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea. ¿Mm? Pero el contenido finalmente nadie duda, no, entonces porque no lo ha hecho Homero, entonces no son dignos, no. No, no, no. Sigue siendo una literatura antigua que tiene vigencia, que tiene identificación y peso. Por lo tanto, entonces, quien lo haya escrito es otra cuestión. Pero el documento es veraz. Creo que en la Biblia tenemos que asumirlo de esa manera también, ¿no? Entonces, solamente hago esa comparación por ese hecho de que indiferentemente de quién haya sido el autor, Dios es el autor final. Dios es el guiador. Él es el que permitió entonces que este libro, su libro, pasara por diversos momentos, ¿no? Bien, cerramos eso y seguimos aquí. A ver, ¿alguien de ustedes me puede leer el primer párrafo donde dice la primera sección narrativa? ¿Alguien lo puede hacer? Pastor, no está proyectando, ¿ah? A ver, pastor, Ya, pero ya. Yo pensé que estaba proyectando, entonces bueno, vamos a ver. solo estaba compartiendo el sílabus Ya, ahí está. recién. Ya. Ahora sí, se nota, pastor. ¿Yo lo leo? Ya, yo lo voy a leer. Vamos. No sé, depende de ti. Ya, Ya. ya hermano, César Chávez, le doy paso a usted. No, primero los jóvenes. Ya, listo, entonces. Continuamos. Estructura literaria del Éxodo. La primera sección de narrativa. La primera sección de narrativa en el libro de Éxodo, que abarca la historia de la salida de Egipto, se extiende de capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 21. De manera diferente a la opinión generalizada, nos parece que el texto de los 10 mandamientos en Éxodo 20 es el epílogo glorioso de la historia en que se subraya la nueva condición de los hijos de Israel como seres libres y sujetos a una constitución que es el texto de los 10 mandamientos. Por eso las palabras introductorias del Decálogo dicen: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, subrayando que en adelante tendrían que actuar como lo que son, seres libres. Muy bien. Ese era el propósito, por lo menos, ¿no? De darles la libertad y que en esa libertad puedan ellos vivir y tomar entonces aquellas cosas que Dios había establecido para ellos. No les era fácil, pero tenían que hacerlo, ¿no? Y sobre todo viene a ser la constitución del pueblo, ¿no? Como un pueblo libre, ¿ya? Y que está sujeto a una constitución, a unas normas, ¿no? Que en el mismo monte se va desarrollando, ¿no? También está claro el texto de las palabras, en realidad no se llaman 10 mandamientos, en la Biblia dice
son las 10 palabras, ¿no? O las palabras. Entonces, que anotan de una normatividad de parte de Dios o las leyes de Dios, ¿ya? Que corresponden a este pueblo, ¿no? De esa mirada, entonces, les hace esa recordación, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, ¿no? Claro. Bien. Ahora, el código sacerdotal, ¿qué nos dice ahí el código sacerdotal? ¿O qué cosa es? Otra persona, otro estudiante, a ver. Sí, pastor. A ver, el código sacerdotal se conoce como código sacerdotal a la segunda parte del libro de Éxodo, que abarca de capítulo 20 al versículo 22 y hasta el 23-33. Esta sección viene inmediatamente después de la promulgación de los 10 mandamientos ante la vista y oídos de todo el pueblo congregado en las faldas del monte Sinaí, lugar que la tradición identifica con Jebel el Musa, el monte de Moisés. El código sacerdotal viene a ser una especie de ampliación de las leyes del Decálogo, una ampliación hecha desde una perspectiva sacerdotal. Consta de 10 bloques de material normativo. Aunque cada uno no coincide con los 10 mandamientos, la coincidencia se observa solo en el plano estructural. Claro, porque no son las mismas leyes, ¿no? Sino que se va determinando otros aspectos que corresponden al pueblo. Y aquí sí este código sacerdotal o las leyes sacerdotales ya hablan de la consagración, dedicación, sacrificio y otros elementos, ¿no? Que no habla entonces de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es, digamos, el principio base, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Qué relación con estos 10 códigos con los 10 mandamientos? Estos códigos, como dice ahí, la coincidencia tiene que ver con eh, la estructura del libro, ¿no? Si se habla de 10 palabras o 10 mandamientos, entonces hay 10 bloques también de leyes, ¿no? De leyes sacerdotales. Entonces, esa es la coincidencia, ¿no? No hay otra. Es la misma figura que aparece, por ejemplo, en el libro de los Salmos. ¿Usted sabe cuántos libros compone el libro de los Salmos? ¿Cuántos son los libros que compone el libro de los 150. Salmos? 150. No, Que esos son son capítulos. libros estamos hablando. Creo que ahí no se han puesto a pensar en eso, ¿no? No, pastor. Bueno, Solo capítulos, que es le 150. voy adelantando. Hay que tener más cuidado a Sí, leer la pastor. Biblia. ¿Saben por Exacto. qué? Porque la misma Biblia en la Reina Valera 60 ahí aparece, cuando se va a leer el libro de Salmo, aparece en la primera parte, por ejemplo, el capítulo, antes del capítulo 1 dice libro primero o libro 1, ¿no? Antes dice libro primero. Después aparece más adelante otro libro segundo, Son 5. ¿no? Creo que algo por ahí. Creo que. Al tercero, cuarto y hasta el quinto, ¿no? Ya. Está dividido en 5 partes los salmos. Esas 5 partes se le llaman libros o rollos, ¿no? Entonces son 5 rollos que corresponden a los salmos, ¿ya? Y como les he dicho, eso ubiquen ustedes en la Reina Valera 60, cualquier versión de la Reina Valera 60, y van a encontrar ese detalle, ¿ya? Que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, como tengo aquí la parte del Salmo 1, ¿ya? Ajá, dice libro 1, ¿ya? Libro 1, ¿ya? No sé si se puede ver ahí. No
no se dé. Vamos a ver si quitándole. Que cada uno lea su Biblia y ahí vemos las partes de los salmos. Sí, sí. Sí, puede ser también de esa manera, ¿no? Pero voy a tratar de quitarle el filtro. Y entonces ahora sí. Ya, creo que ahora sí van a ver. Ahora sí, pastor, ya ves, es otra cosa sin filtro. ¿Qué dice ahí? Libro 1. Libro 1. Libro Ya. 1. Entonces, esa es la primera parte, ese libro 1. Y después vamos corriendo y vamos a encontrar adelante, ¿no? El libro 2, que empieza en el capítulo 42, justamente en la sección en donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Miren. Ahí está. Pastor, el primer libro va del 1 al 40, ¿no? La Pastor, 41. 41, perdón. Sí. Y así, ¿no? Entonces, está dividido en 5. Ese es un detalle que se nos pasa por alto al leer la Biblia. Leamos la Biblia con el cuidado debido, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar con detalles que de repente podemos pasar desapercibidos, como digo, pero es importante. ¿Por qué está dividido el libro de los Salmos en 5 partes? En la primera parte, por ejemplo, en el capítulo 19 dice, la ley de Jehová, ¿no? Es perfecta que convierte el alma. La ley, la Torá, se refiere a la Torá, al Pentateuco. ¿Ah? Entonces hay una semejanza, el hecho de que el libro de los Salmos, que es el libro canto, el himnario de Israel, dividido en 5 partes, está asemejándose a la ley, que también tiene 5 partes, 5 rollos, 5 libros, ¿no? Por eso, querer aumentar a un 6.º libro la historia de Josué y llamarle Hexateuco es una exageración y una aberración también, porque el judío no veía así. Josué pertenece dentro de la división del Taná, es decir, el Antiguo Testamento hebreo, ¿ya? Pertenece a los libros proféticos, Pastor, ¿no? ¿y por qué? O sea que el Salmo está dividido del 1 al 41, del 42 al 72, y del Sí, 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150, ¿no? así es. Esos Pastor, son los 5. ¿y por qué, pastor? Una consulta. ¿Por qué lo dividen en 5? ¿A qué se debe? Otra vez, es que está haciendo recordación de la Torá, Ah, la palabra, ¿no? Es 5 partes, 5 libros. Son 5 libros, 5 libros que hay en Pentateuco, ¿no? En la Torá. A eso me estoy refiriendo. ya, ¿Ya? pastor. Buena aclaración, está bien, gracias porque justamente alguno de repente no lo captó bien. Ya. Entonces, es este libro de los himnos, cánticos de Israel, entonces corresponde también al Pentateuco, ¿no? A los 5 libros. ¿Ya? Ese es el sentido que tiene. Y lo mismo acá con esa coincidencia estructural, también entre el código sacerdotal que tiene 10 bloques, ¿ya? Y que está ahí en el Éxodo, pero también está en el Éxodo los 10 mandamientos, o las 10 palabras, ¿no? 10 palabras básicamente eso. Pastor, Sí, una consulta. En caso de los 10 mandamientos, sí Moisés lo escribió, pero en caso de los salmos que usted nos está dando esa apreciación, no todos los salmos fue escrito por David, ¿no, pastor? Hay partes que son anónimas, usted nos está explicando en una clase. No sé si... bueno, sí, no es para el estudio de los salmos en este momento, pero Sí, sí. solamente estaba haciendo la referencia entre, entre cómo está estructurado el Pentateuco y cómo el Salmo está tratando de repetir también esa estructura.
y relacionando esa estructura con el hecho de que en el Éxodo encuentras 10 mandamientos, base constitutiva de la nación, y 10 leyes o normas, ¿no? Del código sacerdotal, ¿no? O 10 bloques, ¿no? Normativos, ¿ya? Que corresponden a las leyes sacerdotales, ¿ya? Entonces, a eso estamos comparando nada más. 10-10, el otro es 5-5. ¿Te das cuenta? Ese es el formato. Ya. En cuanto al prólogo, Éxodo 20:20 dice, y el Señor dijo a Moisés, y de esta manera empieza el código sacerdotal. Como el comienzo del decálogo es 21, ¿no? Hasta el versículo 22, donde dice, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros. Palabras que son la presentación personal de Dios, que ha sacado a Israel de la esclavitud y les habla como a seres libres. Dios está hablándole ya no a un pueblo esclavizado, de un pueblo subyugado, no estaba sometido, estaba libre. Un pueblo libre, personas libres, seres libres, y que tenían que ordenarse, tenían que hacer una estructura social, trabajar esa parte de la estructura social, porque ningún pueblo, ninguna nación puede vivir simplemente así nomás, ¿no? O sea, nos juntamos, ya vamos a vivir, vamos a poner nuestra casa, ya. Pero, ¿y cómo hacen las transacciones? ¿Y quiénes ponen las normas? ¿Y las reglas? No, nosotros somos libres, podemos hacer lo que quiera. Pero hay necesidad de un orden, ¿verdad? Eso se requiere en toda nación. No se trata de, ya soy libre, soy independiente, ahora hago lo que quiero. No, eso sería el caos y sería anarquía. Se necesita también entonces un orden, un liderazgo, un gobierno, ¿no? Que defina las cosas, que plantee las cosas, sea de forma representativa o elegida. Lo cierto es que se plantea eso para que esa sociedad crezca, esa sociedad desarrolle. Si no ponemos estos puntos, estos aspectos, entonces simplemente esa sociedad está para enterrarse, ¿no? Es decir, para desaparecer, ¿no? Ninguna nación, ningún pueblo ha permanecido sin normas y leyes, sin constitución, ¿no? Cuando hablo de constitución, de paso, no estoy hablando de un documento, ¿no? Uno cree que la constitución es el documento. No, no es eso. Son los principios que se establecen en una nación, son los fundamentos que desarrollan una nación, ¿ya? Que pueden estar escritos o que simplemente están dentro de la estructura, ¿no? De organización. Israel tiene ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Y esa estructura de organización ponen debajo la Torá, ¿no? Y la Torá seguramente uno va a decir, bueno, ahí no está hablando mucho de gobierno, no está hablando de otras cosas. Sí, pero ese es el basamento. Y luego Israel ya ha ido desarrollando pues su dirigencia. ¿Y para qué? Les ha ido bien, ¿no? Les ha ido bien, de alguna manera. Bueno, en el primer mandamiento, aquí vamos a ver un paralelo en Éxodo 23-6 y también el 20-23. No os hagáis dioses de plata junto a mí, tampoco hagáis dioses de oro. ¿Qué es que está diciendo ahí? ¿Qué quiere decir? No hagáis dioses de plata junto a mí, tampoco hagáis dioses de oro. Que, bueno, quiere decir que el Señor ordena, ¿no? O sea, Es solamente... no ser imagen. Ya. ¿Es solamente el aspecto de ahuyentar o desterrar la idolatría? ¿O qué cosa hay en el fondo aquí? La idolatría, pastor, ¿no? Nosotros lo vamos por ese lado, pero fíjense cómo está el texto. Dice, no os hagáis dioses de plata. Claro, implícitamente,
aquí está planteando el hecho de que hay un solo Dios. Pero, pastor, ahorita en este mundo que estamos, en este siglo, ahora ya no lo hacen de oro, ¿no? Lo hacen de yeso, con dibujitos, ¿no? Lo pintan bien y lo doran. No, no solamente hay otras cosas, hay nuevas formas de endiosar, ¿no? O nuevos endiosamientos, nuevos dioses, ¿ya? Lo religioso se ha, digamos, ha permeado también la sociedad, ¿ya? Y la sociedad tiene sus propios mitos, sus propias leyendas, sus propias creencias, sus propios dioses, ¿no? Sus propios santos y profetas. Entonces, si no adoras a Dios, vas a terminar adorando cualquier cosa. No necesariamente religiosamente, ¿no? No estoy hablando de eso, sino que en la práctica, en la sociedad, una idea, un concepto, una tradición, un objeto se va a convertir en qué cosa, en tu Dios, ¿no? Como se dice, todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios se considera un Dios. Claro, claro, esa es la idea, ¿no? Entonces acá dice, no, sabe dioses de oro o de plata, no está hablando solamente del hecho de que metales preciosos, ¿no? Sino está hablando de que no pongas tu interés y tus riquezas y tu ser en otro que no sea Dios, ¿no? ¿No? Esa es la figura, ese es el principio que plantea la figura de idolatría. Oja, algunos piensan de que porque no hacen ya adoración a un santo, a una estatua, a una imagen, o no van a esas catedrales o iglesias donde hay estas figuras, ya, entonces ya no soy idólatra. Pero puedes tener idolatría por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por el trabajo o por el oficio, hasta por el ministerio, ¿no? El ministerio se puede convertir en una idolatría también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? Porque si no vamos a tener simplemente un cercenamiento de este hecho y creemos solamente que porque entonces hay una religión la que prepondera, la que está empoderada y que hace procesiones y saca sus imágenes, ellos son idólatras. No, la idolatría es mucho más que eso, ¿no? Y hoy día es peor todavía, vivimos en una sociedad idolátrica que endiosa el dinero. La religión que hoy día está dirigiendo a la sociedad es el materialismo, ¿no? Una sociedad materialista, Dios a donde, las cosas materiales. claro, ¿y cuál es el Dios de las cosas materiales? El mercado, pues, el mercado, ¿no? Por eso que este sistema neoliberal no es cristiano. Algunos, inclusive, curiosamente, en algunas iglesias y pastores predican diciendo que esta economía liberal es bíblica. Falsa. Este sistema neoliberal es un sistema en donde se idolatra al mercado. Hace unos años, acá ahora no se habla, pero dice, no nos muevan los precios porque el mercado va a regularizar, el gobierno no puede hacer nada, el gobierno no debe meterse, el gobierno no debe hacer, no, el mercado va a regular todo. Y al final del mercado, los que están dominando el mercado y los poderosos, ellos manejan el criterio de que cuando quieren subir, cuando quieren bajar, cuando quieren presionar para crear crisis, eso se hace, eso lo hacen, lo han estado haciendo, ¿ya? Para crear, ¿no? Caos. Entonces, eso es el sistema religioso del mercado, ¿no? El neoliberalismo, ya que hace entonces todo. ¿Y cuáles son los principios que tiene? Pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está el libre mercado, está la cuestión de que lo privado es mejor, nos han vendido esa religión, ¿no? No, los privados son buenos, el Estado es malo. Y no es así. Los privados también son malos y se ha demostrado que sí son malos. En la pandemia se ha demostrado eso, ¿ya? Que acaparan,
¿Cuánto costaba un balón en los momentos más difíciles? 60. 60.000 soles. Imagínense, un balón que no cuesta más de 500 soles. ¿Cuánto ha subido? ¿No? Entonces, imagínense si algunos pedían, no, den las vacunas a los privados. No, los privados te iban a, a especular con las vacunas, ¿no? Entonces eso no podía darse de esa manera. Entonces el mercado cuando aprovecha, busca aprovecharse pues, de enriquecer. Y quienes se enriquecen son los que adoran el mercado, pues, ¿no? Ellos son, esa es la nueva tendencia, esa es la teología de la prosperidad, ¿no? Y de paso, la teología de la prosperidad que se predica en algunas iglesias, esas iglesias apostólicas que no son de Dios, ¿no? Plantean eso. Es el Dios Mamón, finalmente, ¿no? Eso que la Biblia habla de Dios Mamón. No puedes servir a Dios y a las riquezas, o a Dios Mamón, ¿no? Entonces, las riquezas se pueden, se puede adorar, sí, bajo un sistema de este tipo. Cuando crees que no hay otra forma, no hay otro sistema. Y no, podemos tener otro sistema, podemos tener otras formas, ¿ya? Que puedan servir. Lo que pasa es que acá se ha tronizado eso y no se quiere ver, ¿no? Ya Chile está variando por eso, porque le ha afectado tanto que la gente se ha dado cuenta de que eso no es correcto. Pero hay otros sistemas, y en Europa hay otros sistemas, ¿no? Ya hay una de mistura que permite y han permitido entonces salir adelante, ¿no? Bueno, ese es un aspecto, por ejemplo, de cómo entonces, en tiempos modernos, qué cosa sería entonces ser un idólatra, ¿no? Entonces ya esa figura de adorar imágenes o estatuas, eso ha quedado a lo folclórico ahora, ya no eso no es nada comparado con las grandes idolatrías que el hombre tiene en el mundo, ¿no? Entonces no es la religión institucionalizada o que se practica como religión, sino que en la sociedad se han creado nuevas religiones, nuevas formas religiosas, ¿no? Es igual que, por ejemplo, la música, ¿no? En la música hay ídolos, ¿no? ¿Cuántos muchachos a un concierto gastan miles de dólares para ver a su artista favorito, para pasarle un momento y ay, se siente como que estaba en la gloria, ¿no? Ya no quieren más porque ya encontraron eso, ¿no? Tuvieron su momento de sublimidad, ¿no? Haciendo sus expresiones ahí. Y eso es bien religioso. Otra figura es el fútbol. ¿Cuántos millones corren en el fútbol? Hasta Maradona, ¿se acuerdan? Maradona. En Argentina le hicieron un templo, una iglesia que se llama la iglesia maradoniana. ¿Mm? No, le estaban adorando como un dios a Elia. Claro. Entonces, pero él no es el único. Entonces hay esas figuras, ¿no? De endiosamiento, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Hoy día deberíamos más bien reconocer a los médicos, a los científicos, ¿no? A los que han estado en la primera línea batallando con este virus, ¿no? Si no se hubieran preparado ellos, imagínense, ¿para qué nos sirven los futbolistas? ¿Para qué nos sirven los cantantes? No, no servía para una pandemia, no sirve. ¿Ves? Sirven, claro, tienen su lugar en la sociedad en su momento, Porque pero sí, en hay realidad, que... pastor, en Sí, realidad, pastor, es que personas así como nosotros que, digamos, no conozco a Dios, me enfoco en otros términos del mundo. Pero el que conoce a Dios cambia su idea, no cambia su manera de pensar y se va al amor de Cristo. Pero esas personas, pastor, no conocen a Dios, pues, ¿no? claro. ¿Y qué hacen? Entonces hay que reconocer eso, que la Ajá, sociedad en que vivimos es una sociedad idolátrica. idolatría, ¿ves? Eso de que es atea, sí, religiosamente puede ser atea, que no cree o no practica una religión, pero se ha hecho una religión de sus conceptos, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es mucho más peligroso todavía, ¿no? Claro. Ya. Entonces ese es el primer mandamiento, pero después dice los 9 bloques narrativos restantes, vamos a mirar acá. ¿Ya?
en ese primer mandamiento que solamente no te hagas dioses, ¿no? Ni de plata y de oro. Entonces, esta figura, ya hemos dicho, es a la manera de decálogo, de los 10 puntos, ¿no? Entonces, el siguiente es sobre la edificación de altares, 20, 24, 26. Sobre los esclavos hebreos, 21, 1 al 11. ¿Cuál es el tratamiento que debes darle a tu prójimo? Y en este caso a tu servidor, ¿no? A tu trabajador sería en términos modernos. Sobre ofensas, compensaciones y penas, 21, 12, 27. Ahí está hablando ya de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, ¿no? De los conflictos que aparecen en nuestras relaciones sociales. El cuarto es sobre la muerte causada por animales, 21, 28 a 36, que tiene que ver entonces con restauración, con quizás también algunos otros elementos causales de muerte, ¿no? Sobre las leyes de la restitución, 22, 1 al 17, que es una ley que no tomamos en cuenta. La Biblia habla de restitución cuando hemos hecho un daño, ¿no? Igual que en el diezmo, ustedes saben, si no vamos al diezmo, que hay que dar del diezmo siguiente la quinta parte más, ¿no? Y añades más todavía. Bueno, eso está en la ley, ¿no? Y como está en el Antiguo Testamento, algunos dicen, no, ya no tiene vigencia, así que no tomo. Pero el diezmo tampoco es vigente para la iglesia, pero nosotros lo establecemos. Y como la ley dice eso y la ley sigue permaneciendo y está ahí, entonces es para todos también, ¿no? De alguna manera. Sobre diversas leyes y principios, 22, 18 al 23, 9, ¿no? También entonces algunos principios, algunos son leyes consuetudinarias, es decir, que tienen que ver con situaciones cotidianas, ¿no? Y sobre el sábado y el año sabático, 23 del 10 al 13. El reposo o el sabbat y el año sabático son diferentes, por si acaso, ¿no? El sabbat corresponde al séptimo día, establecido como descanso, ¿no? Que los adventistas predican mucho, ¿no? Ya. Y otra cosa es el año sabático. El año sabático correspondía a que al séptimo año descansaba la tierra, ¿no? Descansaba la tierra, especialmente ese aspecto. Después de eso venía el año del jubileo, que también es un año de corte sabático, que habla entonces no solamente de descansar la tierra, sino todo se vuelve y todo se restaura, ¿no? Por ejemplo, si tú has tenido una deuda y no has podido pagar y has puesto por garantía tu tierra y la has perdido, en el año sabático, en el jubileo, perdón, se te devuelve. En jubileo se rescinde del pago, ya la deuda se perdona y el terreno lo puedes volver a obtener, ¿no? Esa es una de las leyes que tenían en Israel, ¿no? Condonación de deuda. ¿Ah? Condonación de deuda. De la condonación de deuda, claro. Que no siempre hay que hacerlas, ¿no? Si nosotros hiciéramos eso, acá el peruano es muy creo, muy vivo, ¿no? Y entonces esperaría dentro de 50 años para que se le devuelva entonces, ¿no? Entonces, como sabe que va a venir eso, no, en Israel no eran responsables igual, ¿eh? Por si acaso. El que no haya podido hacerlo, entonces muy bien se hacía ese efectivo de restaurarle su condición original. Sobre las fiestas de peregrinación, 23, 14 al 17, ¿no? Y la fiesta de peregrinación había también, entiendo que también la Pascua, Tabernáculo y otras fiestas principales en Israel, tenía que ir a Jerusalén, ¿no? Sobre las ofrendas y sacrificios, 23, 18 al 19. Entonces, así está establecido más o menos estos
10 formas o 10 principios a modo de decálogo, ¿no? Entonces, desde el 20-24 hasta el 23-19, ¿no? Ahí está más o menos ese aspecto que estamos haciendo de relación entre los 10 mandamientos y estas normas, ¿no? Y el epílogo trata de las condiciones para la prosperidad, es decir, capítulo 23, del 20 al 33, es decir, hasta todo el capítulo 23, en todo caso, creo, ¿no? Hasta ahí llega más o menos esta parte de los decálogos o normas o leyes que establecieron a modo de los 10 mandamientos. ¿Sí? Hasta el 33, que es exactamente el último versículo del capítulo 23, ¿no? Entonces, en el capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos, ¿no? La primera parte, y en la segunda parte del 20 a partir de 24, versículo 24, hasta el capítulo 23, todo el capítulo 23, entonces hay una serie y no es desde acá, fíjense, viene desde acá, en realidad, ahí está, es desde el 20-23, entonces desde ahí viene, porque si el primer mandamiento, ¿no? 20-23 hasta el capítulo 23, ¿ya? Entonces, del 20 a 22 está todo los aspectos de los 10 mandamientos, ¿ya? Muy bien. Luego de eso, no sé si podemos ver algunos detalles de esto que hemos estado viendo. Son solamente el capítulo 20, capítulo 21, 22, 23, ¿no? Pastor Sánchez, una consulta. ¿También el libro de Éxodo también se divide en secciones o no? ¿Cómo? Digo, el libro de Éxodo también se divide en secciones. No hay una especificación de sección. Es un libro narrativo, igual que el Génesis, ¿no? Ah, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que está hecho está establecido en estos elementos, ¿no? Como central, los 10 mandamientos y luego los mandamientos son los decálogos sacerdotales, o el código sacerdotal que aparece del capítulo 20, el versículo 23, hasta el capítulo 23. Fíjense que aquí el versículo 23 de este capítulo 20 dice, no harán de mí dioses de plata ni de oro, no harán de mí una representación, ¿no? Y en el versículo 3 también dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y en el 4 también afirma, no te harás imagen, ni hay semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿no? Pero el énfasis está en este no. No tendrás, no harán, no harás, no harás, ¿no? De esa perspectiva está la figura aquí. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, entonces, no os hagáis, no haráis, no haréis, y en el otro, no os hagáis dioses, ¿no? No tendrás dioses, no harán entonces de mí dioses, ¿no? Básicamente así dice la Reina Valera contemporánea. No harán de mí dioses de plata ni de oro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pasando esta parte, vamos a solamente a corroborar algunos detalles. Entonces, la primera parte es la edificación de los altares, ¿no? 20, 24, 26, aquí está. Harán altar en la tierra y sacrificarán sus holocaustos, sus ofrendas. ¿Ya? Luego dice el último, no subirán a mi altar por gradas para que al subir no se descubra tu desnudez, ¿no? Y luego entonces sobre los esclavos, está el capítulo 21, ahí está. Si compras un esclavo hebreo te servirán 6 años, pero en el 7º año quedará libre, sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo,
solo se irá. Si tenía mujer, se irá con él y su mujer. Y más, y ahí va diciendo, si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da este hijo o hija, la mujer y los hijos serán del amo y el esclavo se irá solo. Y si el esclavo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo podrán junto a una puerta, ¿no? O un poste y le horadará la cabeza y le horadará en la oreja con una lesna y así el esclavo quedará para siempre a su servicio. O sea, le ponía un hueco acá y le ponía un anillo, ¿no? Como un círculo acá que representaba que era un esclavo que estaba sujeto por amor, ¿no? Por voluntad propia, ¿no? Se dedicó a eso. Bien, después está qué cosa, las ofensas, compensaciones y penas, ¿no? Leyes acá, leyes para los actos de violencia. Mira qué interesante eso. Aunque hay tanta violencia en la sociedad que a veces ni se castiga este tipo de violencia, ¿no? Y acá, si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. Pero si no era su intención matarlo, sino que Dios le puso en sus manos, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Porque creo que había la cuestión de las ciudades de refugio también, ante aquel que había matado a alguien no por intención, ¿no? Bueno, eso se va después en todo caso, ¿no? Porque acá no habla de esa figura. ¿Ya? Si alguno se cree superior a su prójimo y lo mata con alevosía, lo apartarás de mi altar y también morirá. Si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Si alguien secuestra a una persona y la vende, o si a esa persona es hallada en sus manos, también morirá. Si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá. Si alguno riñe y uno hiere a su prójimo con una piedra o con el puño y ese no muere, pero cae en cama, si se levanta y sale apoyando de su bastón, entonces el que lo hirió quedará absuelto y solamente verá lo que le cure y lo indemnizará por el tiempo que haya estado sin trabajo. Bien, así que ahí al detalle se dan cuenta de esas relaciones de injusticias, ¿no?, que se dan. Pero acá dice el hecho de que aún el que matare a su madre, a su padre también, bueno, también morirá, dice. O al que riñe también, ¿no? O que hiera a su prójimo también. Entonces, hay ciertos castigos que hoy día, como digo, no se sentencia, ¿no? Pero la Biblia era muy, muy dura en eso, ¿no? ¿Qué más hay sobre la muerte causada por animales? Dice, uno hiera a su esclavo o a su esclava en el ojo y se lo daña por causa de ojo, le dará la libertad. Eso corresponde al anterior, es de 28. Si a un buey cornea a algún hombre o mujer y ella o ella muere por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Ese es decir, si la bestia también atacara. Si desde tiempo atrás el buey acostumbraba a cornear y llega a matar a alguien, a un hombre o a una mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. ¡Wow! También entonces el animal enfurecido que mata y el dueño que no lo ha controlado también va a morir, ¿no? Bueno, ahí están cuestiones ahí que hoy día ya no tiene mucho peso, ¿no? Bueno, no somos una sociedad pastoril, no es una sociedad dedicada a la ganadería, ¿no? Entonces no hay ese detalle, ¿no? Pero eso es también el contexto, ¿no? Hay que ver ese desarrollo y cómo se podía hacer algo que sea paralelo a esa normatividad, ¿no? Después encontramos nosotros las leyes de restitución, del 1 a 17. Si alguno roba buey o oveja y los degüella o los vende por el buey, y por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Ahí está la restitución, ¿no? Bueno, encontramos ahí esta ley bastante especial
hemos dicho ya, en un contexto donde pues, el ganado, ¿no? El pastoreo era una cosa común. Hoy ya no tenemos ese tipo de trabajo, ¿no? O de actividad. Luego tenemos las diversas leyes y principios, ya desde el versículo 18 nos dice, en la Biblia aparece como leyes humanitarias. Leyes humanitarias. Si esto sí lo hiciéramos nosotros, creo que ganaríamos mucho. Dice, si alguien se usa una doncella aún soltera y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Esto es, si alguien está intentando hacer algo así. Miren cómo está aquí tratando de saldar esta seducción o esta muchacha que podía haber sido entonces tomada, ¿ya? Y que el hombre tiene que ser responsable de ese acto. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes, ¿no? Eso es porque el padre es el que finalmente que tomaba la decisión, ¿no? De con quién se iba a casar su hija. Luego dice, no dejarás con vida ninguna hechicera. Esa sí fue una práctica que se dio hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Unos siglos atrás, siglo XVI, XVII, XVIII inclusive, en Estados Unidos hay una historia sobre las brujas de Salem, que unos puritanos, ¿no? Comenzaron por sospecha, por ahí, a una mujer la acusaron de brujería y todo el pueblo comenzó a azuzar y al final mataron a muchas chicas inocentes, ¿no? Acusadas simplemente de una cosa que no habían hecho. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice acá, ¿qué cosa? Que no dejes con vida a ninguna hechicera, ¿no? Pero ¿cómo sabes quién es hechicero, no? Y esto ya no tiene vigencia hoy día. De hecho, no hay otras leyes que tienen que ver con la protección de la vida. No interesa quién sea, ¿no? Ahora, después cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. O sea, la zoofilia era condenada con muerte, ¿no? Bueno, los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificios a otros dioses será condenado a muerte. En eso era también radical, ¿no? Solamente a Dios, lo demás al cadalso. No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Esa es otra ley, o sea, es la ley contra la xenofobia. Aunque querramos o acusemos, o que los venezolanos que son aquí, que son allá, pues aquí la Biblia está hablando de protección al extranjero. Y está no solamente aquí en el Éxodo, está en todo el Antiguo Testamento, por si acaso. Las leyes primeras, yo me gustó y tuve que reconocer, decir, Señor, hemos pecado y hemos pecado por omisión. No solamente por esto, porque esta ley del extranjero está ligado al cuidado de la viuda, del huérfano y el extranjero. Así aparece en Isaías, ¿no? Entonces, juntamente con el extranjero y el cuidado también, y ser solidario con él, ¿ya? También hay que tomar en cuenta el hecho de proteger a la viuda y al huérfano. Y un mensaje hoy día encontré que me gustó mucho, de alguien que decía que la iglesia no estamos haciendo el principio de la voluntad de Dios en por qué no nos podemos tomar a alguien y adoptar a un huérfano, ¿no? Y estaba hablando porque hay una casa hogar por ahí que está estableciendo eso para los que quieran adoptar huérfanos, ¿no? Y la Biblia habla mucho de la protección al huérfano, pero nosotros no contemplamos ese principio, esa acción, que es una acción cristiana que duró hasta la iglesia. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, busquen ustedes. Otra vez habla de eso. Viuda y huérfano. Cuidado de las viudas y de los huérfanos. Entonces, eso, si está en el Nuevo Testamento,
y se va reafirmando y que aparece en el nuevo, es porque tiene importancia delante de Dios. Una práctica que no hacemos pues, nosotros o que ni siquiera lo predicamos en las iglesias. Creo que no hay ni un púlpito ni un mensaje donde haya escuchado acerca de esto, sobre los huérfanos. Y yo no he predicado específicamente sobre esto, pero sí he mencionado muchas veces el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Yo he sido muy reiterativo en muchos mensajes hablando acerca de eso, ¿no? Pero ese valor es importante porque acá dice, pues entonces no engañarás ni maltratarás al extranjero. Tienes que tener cuidado con el extranjero, tienes que tolerarlo. Y si ese extranjero está haciendo algo indebido, pues ahí están las normas y las leyes para también entrar en corrección para él. Ve, y el 22 dicen, no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. ¿Ve? Siempre está acompañado este asunto del extranjero con las viudas y los huérfanos, que eran los más excluidos de la sociedad, ¿no? Los que menos eran tomados en cuenta. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Mira lo que dice, o sea, si no cuidas a los huérfanos y a las viudas, entonces ustedes van a ser, sus hijos van a ser huérfanos también, ¿no? Entonces, es decir, ustedes van a morir y sus hijos van a estar huérfanos, ¿no? Bueno, ahí entonces hay otro detalle más que aparece de este pasaje sobre leyes humanitarias, pero que ahí está como leyes y principios. En 25 dice, si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo que viva contigo, no te portarás con él como un prestamista, ni le cobrarás intereses. Si recibes como prenda el vestido de tu prójimo, deberás devolvérselo al ponerse sol, es decir, antes que anochezca, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? Y si él me pide ayuda, yo lo atenderé porque soy misericordioso. Está hablando de hacer uso de misericordia en esas leyes. Es mirar el lado humanitario, ¿no? Eso es cuando una persona pues, no puede pagar, pues. Pero alguien que puede pagar y te hace lo que se llama en términos populares, perro muerto, ya eso no vale, pues, ¿no? Ese va a tener que enfrentar ante Dios, ¿no? Pero en fin, esos detalles también que están aquí y que va entonces hasta el versículo 9, ¿no? Dice, no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. No vayas a las mayorías para actuar mal. En un litigio no responda a las malas intenciones de la mayoría. No discrimines al pobre porque cuando pidas justicia. Si encuentras al buey o al asno y extraviado de su enemigo, llévaselo. ¿Ya? Y sigue así. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente. No aceptes regalos porque los regalos impiden ver con claridad y permitir los actos de justicia. Eso está hablando de aquel que está en un alto lugar haciendo justicia. Dice, no aceptes regalos, o sea, no aceptes coimas. Fíjense, la Biblia está hablando de las coimas. No aceptes coimas. Entonces, por ende, también dice, no des coimas. No des regalitos, ¿no? Al funcionario para que te vaya mejor o que te agilice tu perito, tu solicitud. Bueno, entonces, ¿cómo que el Antiguo Testamento entonces no es vigente? Hay ciertas cosas que sí pueden ser vigentes por el contexto y hay otras que no lo son porque ya pasaron y ya no se practica así, ¿no? No oprimas al extranjero, nuevamente dice, piensa en lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Eso de hacer repeticiones, también vale acá constantemente está la repetición. Puede ser que esa repetición también sea por asunto del copista, eso también, pero por otro lado también sí, y yo voy por que esa repetición es porque hay una redundancia
pero esa redundancia es porque hay que hacer recordar al pueblo, ¿no? Entonces, si se hace 2 veces, no tengas dioses, no adores a imágenes. Muy bien, entonces acá también, no oprimas al extranjero, otra vez, ¿no? Entonces, si viene 2 veces ahí, es porque hay una intención específica de Dios de cuidar y establecer eso. Y hoy pues tenemos que, aunque no nos guste, algunos quizás que quieren que los venezolanos se vayan, ¿no? Miren lo que han hecho los chilenos en Iquique, ¿no? Por una marcha que hicieron contra los venezolanos y fueron al campamento de los venezolanos y le destruyeron sus cosas, le destrozaron todo e incendiaron, ¿no?, el lugar, ¿no? Y eso pues no es correcto, ¿verdad? ¿No? Por más que uno diga ya que se vayan, no, hay otras formas, ¿no? Hay otras formas. Y no es la única, porque también ha ocurrido en Haití, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en México, en muchas partes donde hay población migrante, ¿ya? Y el maltrato que surge y que maltrato que sufre, ¿no? Si esa xenofobia está vigente hoy día de una manera increíble, pero no se da en las noticias, no aparecen, pues. Pero sí hay pueblos xenófobos, ¿no? Pastor, Sí, y también una parte habla en Génesis 15:13, ¿no? Dios le dice a Abraham, ¿no? Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros, ¿no? Una tierra que no es tuya, y no serán, y serán esclavizados y oprimidos, ¿no? claro, no, le dice que fueron extranjeros en una tierra diferente y que también la tierra que les da, bueno, eso le da en propiedad, les da, pero finalmente dice que son, ¿qué cosas? Son peregrinos en esta tierra, finalmente, ¿no? Todos somos extranjeros, finalmente. Todos estamos de paso. Esta tierra no es nuestra, no nos corresponde, ¿no? O sea, hemos nacido en esta tierra, nos hemos formado, Dios tomó la tierra del pueblo de la tierra y nos hizo a nosotros, sí, inherentemente estamos ligados a la tierra, pero esa temporalidad que tenemos nos limita y por lo tanto también nos hace ver que no somos de aquí, ¿no? No somos de aquí. Somos, y Jesús ha planteado eso también, una nación, ¿no? Un nuevo sistema de vida, una nueva creación, ¿no? Como repito, la vez pasada también le mencioné, creo algo así, ¿no? Ese nuevo orden está en la Biblia. Eso fue lo primerito que Dios predicó. El nuevo orden de Dios. El gobierno universal de Dios. No sé por qué ahora hay predicadores que están hablando del gobierno mundial, asustando, haciendo miedo y terror, inculcándole a la gente, ¿no? Como que viene lo peor, pero no predican que Dios fue el primero que dijo que iba a implantar un gobierno y su gobierno, ¿ya?, para siempre, y su reino para siempre, y su reino es universal, ¿no? Y su reino es único, ¿no? Entonces la Biblia habla de eso, de un sistema, de una creación nueva, de un mundo nuevo. No sé en qué momento ahora esas teorías de conspiración han planteado y se han metido a la iglesia y para tildar lo que está ocurriendo como que el gobierno mundial está allá, ¿no? Está en eso, y Satanás está, ¿no?, en el anticristo, eso, no, eso sería el antigobierno en ese caso, si fuera así, ¿no? Y eso sería el antimundo, ¿no? Y no sería el nuevo mundo, sino un antimundo, ¿no? Y porque el gobierno único, universal, es de Dios, Él es el soberano. Y no le podemos predicar a otro diciendo, están haciendo para que haya un gobierno universal o mundial. ¿Dónde está Dios entonces? Si Dios gobierna. Dios es el poderoso. Entonces, por lo tanto, aun si se levantara un sistema, Dios es el que está por encima. Y Dios va a derribar ese sistema si así fuese, ¿no? Muy bien. Entonces, no creemos en esa forma, pero por ahí vamos entonces para resaltar el hecho que Dios es el Dios poderoso y que tiene sus planes y que finalmente se cumplirá todos sus planes. Bien, el año sabático, acá está, quiero ver ese asunto también del 23, del 10 al 13
Ahí está, 23, 10 al 13. Dice, sembrarás tu tierra y cogerás tu cosecha durante 6 años. Pero el séptimo año lo dejarás sin sembrar, para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo y los animales del campo que coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Trabajarás 6 días, pero el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y recomen sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros. No invoques con sus labios el nombre de otros dioses, ni siquiera los menciones, y cumplan ustedes todo lo que les he ordenado. Entonces, ahí termina esa parte del año sabático, ¿no? Entonces, lo del jubileo no está, yo lo mencioné, y eso va a darse también, ¿no? El jubileo sí se va a dar, que es el año sabático, le llaman algunos, ¿no? Entonces, de descanso total. Sobre las fiestas de peregrinación, a partir del 14, dice, las fiestas anuales, son 3 fiestas anuales, y las llama peregrinación, ¿por qué? Porque tenían que ir a Jerusalén. Mire, celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año, y aquí están las 3, ¿ya? Una es la fiesta de los panes sin levadura, tal como yo te ordené, comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida porque ese mes saliste de Egipto, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Entonces está hablando del Peshá, o la Pascua, ¿no? Luego, celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos de lo que hayas sembrado en el campo. Y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Está hablando, ¿qué cosa? De la que se conoce como la fiesta del Shavuot, las semanas, ¿no? La fiesta de la cosecha. Todo varón se presentará delante del Señor, su Dios, 3 veces al año. No ofrecerá la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, y dejarás para el día siguiente la grasa del animal que te ofrezca. Traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, hasta ahí más o menos está, bueno, hasta la 17 en realidad está el asunto con respecto a estas leyes de las fiestas anuales, ¿no? Eran 3, entonces está el Peshá, está el de Shavuot, ¿no? Y también está sí, la fiesta de la siega y también la fiesta de la cosecha. Son los 2 que están ahí, ¿no? 3 Pastor, fiestas, sí. disculpe, ¿qué versión está leyendo usted en la Biblia? La Reina Valera contemporánea. Ah, ya, pastor. Gracias. Sí, sí, la fiesta Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. A ver, para mirar entonces la 60. Ya la 60 ha pasado un poco a la historia ya, porque ya hay una revisión sobre el 95 y la contemporánea, ¿no? Acá está, 3 veces al año celebráis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, los 7 días del mes de Abib. Luego dice la fiesta de la siega, los primeros frutos, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, ¿no? Puede ser también parecida a los tabernáculos. Y acá está. Miren, acá está, acá menciona la fiesta de los panes y levaduras. Ya. Luego dice la fiesta de la siega, llamada fiesta de las semanas, que les dije. Y la fiesta de la cosecha es la fiesta que duraba una semana, comenzaba el día 15 del mes de Etaní, y abarcaba los mediados de septiembre hasta mediados de octubre, que más o menos estamos en esta época, ¿ya? Sukkot le llaman eso también, Sukkot que le llaman, ¿no? Y las primicias de los primeros frutos de la tierra. Bueno, entonces tenemos ahí ese principio. Y bueno, y las ofrendas y sacrificios a 23, 18, 19, ¿no? ¿Cómo se ofrecen estas ofrendas? ¿No? Y tener ese cuidado. Bueno, el judío tenía que tener cuidado de esa perspectiva. Y las condiciones sobre prosperidad
a partir del 20 hasta el 33, ¿no? Pastor, las primicias actualmente son también aplicables, ¿no, pastor? No, es que estamos hablando en el sentido de que no es que sean, digamos, aplicables o no aplicables. Hay que mirar el contexto. Hay algunas cosas que evidentemente ya no se dan hoy día, porque la sociedad ha ido superando ciertos detalles, ¿no? Ciertas situaciones y formas de vida, ¿no? Por ejemplo, eso de los esclavos, ¿no? O otras figuras que había ahí antiguamente que ya no se dan hoy día, ¿ya? Porque las relaciones sociales son diferentes. Entonces, eso obviamente no lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere, y lo dice más adelante esto, de que si un esclavo se porta mal o ha cometido un acto malo, entonces tú puedes matar a tu esclavo. Eso lo decía la Biblia. Si tu hijo también ha cometido una falta, también puedes matarlo. ¿Eso qué sería ahora? En términos de nuestro tiempo. ¿Qué sería? Serían homicidios. Homicidio, pastor. Asesinato. Y tendría que, cosa, la persona que ha cometido eso, ir a la cárcel y cumplir su sentencia, ¿no? Entonces eso es otra la figura, ¿se dan cuenta? ¿No? Pastor, o sea, yo me refiero en caso de las cosechas, o sea, normalmente en provincia siempre la gente acostumbra, ¿no? Cuando cosechan siempre Sí, dan sí, sus yo sé, yo primicias. sé. A eso me No solamente refería, ¿no? en la cosecha, ¿no? Sino los frutos, o sus animalitos, los primeros animalitos te los traen, ¿no? Entonces, los primeros frutos también te los traen, ¿no? Las primicias le llaman, ¿no? Pero las primicias se lo dan al pastor. En la Sí, Biblia no dice eso, ¿no? siempre nos dicen Es para Dios, ¿ya? pues, Entonces ahí hay Primero en la una... iglesia. Sí, pues sí, es para la iglesia, pero quien vive en la iglesia o quien está acá en la iglesia, el pastor, entonces sí que es bendecido por eso, ¿no? Y compartirlo entre todos, Yo los sé hijos. esto, ¿saben por qué? Porque yo también pastoreé en provincia, especialmente en la Ujú. selva, y sé cómo es eso, porque te traían sus animalitos, te traían sus frutos y todo. Entonces lo que hacíamos nosotros, o una era, lo compartíamos, ¿no? Lo compartíamos y lo Hasta dábamos a los... ahora es, pastor, Sí, hasta ahora es hasta así. hoy en día. Sí, sí. En provincia todavía se practica eso. Sí. Por decir, Pero, una primicia, ¿no? En una fiesta de confraternidad, por ejemplo, en la iglesia, la primicia se comparte en esa fecha. O sea, se se lleva la trae ahí primicia, para que todos coman, pues. exacto, en la iglesia. Sí, sí. Eso es lo Para que que se no hace en sea- provincia. Sí, así Ujú. es. Eso Las sí se hace. primicias y todo lo Sí. que es En aniversario, eh, por ejemplo, ya un hermano da una res. Y ya ujú, tenías ahí toda la comida para todos. Para toda Pastor, la gente pero que iba. hoy Sí, en sí. día, Ese hoy en fiesta de día se puede promesas. practicar eso, pastor. ¿Ah? primicias, ¿También hoy? promesas también. No digo que eso lo hagamos como ley o como norma, no. Hay en provincia es la costumbre y eso no se va a quitar. No se ha normado, no se ha dicho a los hermanos míos, ustedes tienen que hacer esto, no. Ellos lo hacen porque quieren, ¿ya? O sea, hoy ya se cambió la ordenanza por algo voluntario. O sea, lo que está... Es que no hay, escúchame, eso no es ordenanza, eso es para Israel. No Por somos eso, por Israel. eso, por eso. Entonces, como no somos Israel, no estamos nosotros, por ejemplo, el año, el Shabbat, si fuera así, entonces teníamos que guardar el Shabbat, el séptimo día, y no el primer día, ¿ya? Claro, pero por ejemplo, ahí también hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento lo practicamos hoy en día. Y hoy, Sí. y estas leyes, ¿no? Estas nueve leyes o estas nueve mandamientos, Ordenanzas. ajá, algunas se practican y algunas no, pastor. O sea, Sí, así es. ¿a qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Por lo que ya mencionamos, que muchas de ellas tienen que ver con el contexto de la época. Como el contexto de la época ya no se practica así, entonces se han quedado fuera de lugar, ¿ya? E inclusive para Israel, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pastor, pero de todas maneras,
hasta hoy en día también se practica en el tema, por decir, del descanso de la tierra. 6 años se trabaja, por decir, y el 7.º año lo hacemos descansar. Hasta hoy en día en provincia se hace eso, pastor, y también en la sierra. Descansa la No, tierra. creo que sea así, Y sí. aparte de eso Yo no también sabía, la cosecha. no Por decir la sabía eso cosecha, que ¿no? usted La está Biblia dice, mencionando. sí, pastor, hasta hoy en día. Incluso también se ve ahí el tema de la luna y todas esas cosas. Cuando sembramos frijol, cuando la luna está queriendo bajar. La Claro, es yuca, que por ese ya, decir, igual. Todo eso. ahí voy a otro aspecto. Es que Ajá. la sociedad israelita, ¿no? Tiene un calendario lunar que Sí, corresponde a la cosecha, a la siembra y a la siega. y se respeta hasta ahorita, pastor, Claro, porque es ese bíblico. Y sistema, aparte de eso, todos los pueblos que tienen ese sistema, entonces conocen más o menos cómo procesar este aspecto, ¿no? sí, Sí, mira, así para es. mí es sorpresa porque todo lo que decía mi mamá, por si no cose, mi mamá era, claro, ella tenía casi 40 años en la iglesia y ella no quería que cosechemos de rincón a rincón porque tenía que quedarse para los pajaritos y para los vecinos que no tenían. Entonces, Ah, bien. Bueno, ahí era una lo ha hecho ¿no? porque eras de la Que iglesia, hasta hoy en día posiblemente. pastor, lo guardamos. Ahora, en toda la sociedad en el Andes se hace eso, no creo, porque si No todos lo fuéramos, hacen, pastor. sí, pues, si fuese así, que en el mundo andino se hace un descanso de la tierra, creo que ahorita estaríamos bien en Perú, ¿eh? Tendríamos, ok, hoy, acá no se hace, en Ica, por ejemplo, hay mucha producción, y ya se está haciendo producción, pero no se hace descansar a la tierra. En la La tierra costa cuando no, total, ya, y pastor, cuando no la es que no hay dejas descansar espacio. a la tierra se va a agitar y no te va a tener los nutrientes necesarios para restablecerse. Y lastimosamente en este tiempo, ¿qué cosa? Le meten cualquier otra cosa a la tierra para que pueda producir más y más y más, ¿no? Entonces ahí hay En un la costa. descontrol. Sí, Es que aquí, hay que tener pastor, por decir, es de 20 cuadras para arriba. Entonces cuidado. ahí ya hay espacio, descanso por acá, por ahí sembramos. Así es la cosa. Bueno, Es diferente. Pastor, pero es un tema también de fe, porque si bien es cierto, no estamos Ah, obligados, porque ya la ley se anuló por la gracia. Hay algunas, por ejemplo, las promesas es lo que dice, ¿no? Yo el otro año voy a dar para el aniversario de la iglesia, no sé, un toro, lo que sea. Entonces, ese tema de fe yo creo que también lo puede valorar Dios, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? Entonces, sí. si ya. yo creo No, no, que de mi hecho que siempre negocio, hay. mire, por ejemplo, yo tengo una proyección comercial, ¿no? Bueno, tengo una proyección comercial en mi mente y digo, una vez al mes, cada 2 meses o mensual, voy a hacer un ayuno incluido de negocio y máquinas. Pero ese ya es un tema de fe, o sea, de agrado a Dios, no, Ajá. no de que la Biblia quizás ahora nos obligue, ¿no? Ya, pero que tampoco, ahí viene otro problema. El asunto es que no es obligatorio ni tampoco para Israel. O sea, mirar desde esa perspectiva a un Dios que te obliga y que está mirándote ahí con el ojo o reojo para ver si cumples o no cumples y te da la zancadilla ahí, esa no es la idea. En la Biblia no está esa idea. Por eso, Establece. es un tema de fe voluntaria. Claro, no, lo que pasa es que hay que ver este elemento de ordenación del pueblo primero. Aquí se está estableciendo un orden y se está promoviendo formas de vida dentro del pueblo. Y por eso se establecen estas leyes y estas normas Pastor, dentro de su contexto, ¿correcto? Para ir formando y para ir dándole una perspectiva, ¿no? A ese pueblo que se estaba formando. Ya he dicho, cuando queremos formar un grupo social, de todas maneras necesitamos leyes y normas, ¿no? Para el bien vivir de todos, para que todo vaya bien. No se puede vivir sin normas, sin leyes. Desde esa perspectiva estamos hablando también de Israel, porque estaba siendo construida desde esa perspectiva. No es entonces un asunto de, allá, entonces todo, tengo que cumplir esto, no, no tengo que cumplir esto, tampoco es porque ya pasó la ley, porque esto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con ese asunto de que ya pasó la ley. No, la ley sigue vigente. La Eso. gracia es el tiempo. No hay tiempo de gracia ni hay tiempo de ley. Esa idea dispensacional no es bíblica. No es bíblica. Y por otro lado, bueno, si vamos a la concepción reformada y calvinista, presbiteriana, no es tampoco una concesión de la doctrina presbiteriana, ¿no? La,
presbiterianismo no cree en el dispensacionalismo, ¿no? No practica esa forma de ver la Pastor, interpretación de la escritura. Sí. pastor, le digo, algo que escuché acerca del hermano Leo, que nos comentó que dice que él tiene una visión empresarial y hace ayuno, dice, por sus máquinas y por su negocio. Ya. Creo que estamos mal entendiendo la función del ayuno, ¿no? Porque principalmente no creo que el ayuno sea para eso, sino creo que es más para nuestra vida espiritual, ¿no? O para unirnos Sí, más a Dios. claro, O de es para repente, buscar a Dios, es para claro, buscar a Dios. Ahora, pero si tú quieres dedicar tu oficio a Dios, puedes dedicar la oración y hacer ayuno, por eso también, sí puede ser válido, ¿ya? Pero no específicamente para que te vaya bien, ¿no? Ya esa es otra idea, ¿no? Pero hay que tener ese cuidado. El ayuno es, inclusive, Isaías lo menciona, ¿no? ¿Cuál es el ayuno? Que aflijas tu cuerpo, dice, que te abstengas de alimentos. No es el ayuno que yo, este, eh, el ayuno que conveniente para ti. Creo que hagas, que cuides a tu esclavo, que pagues bien justamente al otro y el que tiene hambre le des de comer. Sí. O sea que está hablando de que el ayuno es hacer signos de justicia, ¿no? Pastor, pero ahí hay un tema. El hermano Max, creo que no ha escuchado bien, tiene que estar más atento. A ver, No es un tema de hacer algo ahora, es un tema, yo siempre me he basado en promesas personales a Dios y me ha ido bien. Por lo menos las he ya, tratado esa de es otra cumplir las he cuestión. Si podido. uno hace una promesa Eh, personal a Dios, es otra cosa, sí. Ya, por eso, En es eso una sí promesa, uno es un puede. acto de fe como promesa, pero le digo, si yo tuviera más adelante un negocio que tengo en mente, es un tema mío que yo voy a ayunar ese día, ¿no? Por la parte espiritual y por todo lo material, porque lo material es agregado a lo espiritual y personal. Pero es un tema de que yo paralizaría maquinaria personal por ese día de dedicarme a buscar a Dios, hacer lo que se hace en un ayuno, ¿no? Pero es un tema Ya. de experiencias, que cada uno tiene un trato personal. No, el ayuno implica muchas cosas, no solamente se ayuna por la parte espiritual, se ayuna por enfermedad, se ayuna por los hijos, se ayuna por liberar, se ayuda por perdonar. Y también, yo creo, Sí lo hacemos así, pero básicamente el principio, el ayuno es dedicación a Dios. Sí, eso es verdad. ¿No? O sea, claro, pero si es dedicas ese dedicación a día Dios. a Dios y Ahora, pero paralizas todo tipo de ganancia, es una no promesa evita, personal, que por lo claro, menos a mí eso me no ha evita funcionado. que toda actividad lo dediques a Dios, ¿no? Porque también de paso, toda actividad y toda acción humana debemos sujetarla a Dios, Mire, yo ayuné ¿no? por mis No. herramientas cuando no tenía ni una, ayuné Mm. por mis herramientas y se podría decir que Dios me ha agregado ya muchas. O sea, es un tema de que yo ayuno por un propósito espiritual Por eso. y busco a Dios y no es malo ayunar por la parte que te hace falta a tu vida, sino el ayuno no puede ser teoría, el ayuno Ya, es un tema de fe pero y práctica. no es el tema del ayuno ahorita. El asunto es la dedicación. claro, eso voy, eso es lo que yo quería enfocar, ¿no? Eso es más que todo. A veces confundimos, ¿no? Confundimos y lo hacemos de una manera ritualista, ¿no? Como un ritual para que me vaya bien, ¿no? Decimos, ¿no? Y No, es eso dedicación. no se enfoca, pues eso no se Claro, enfoca en el ayuno. Eso claro, es lo único que quería recalcar, más no atacar a nadie. claro. Y por otro lado hay que cambiar esta figura. O sea, no existe en la concesión de actos mundanos y actos espirituales, ¿no? O dedicados a Dios. En la vida cristiana tenemos que mirar que el trabajo, la familia, el negocio, todo lo que podamos conseguir también Entre está en Dios. función al propósito de Dios y es Ujú. de Dios. ¿Correcto? Entonces, de esa manera sí, tienes que dedicar al Pastor, trabajo. buenas Pues, noches. desde esa Disculpe, perspectiva, sí. Sí, pastor, ¿puedo participar? Yo sí. tengo una experiencia, pastor, de que hace muchos años, cuando estaba en la iglesia, pues en la iglesia Ministerio de Alabanza no tenían los fondos necesarios para comprar una batería en esos tiempos, aquí en la iglesia Luz de Gloria. Entonces, con un amigo de la alabanza, un hermano, nos propusimos hacer ayuno por
me acuerdo, todos los miércoles. Obviamente que orábamos por esa petición, ¿no? De que podamos tener, que Dios provea, pues, ¿no? Y al final Dios proveyó por esa situación. Ahora, yo creo que hay un versículo clave para no confundir las cosas, que dice, no, yo amado deseo que seas prosperado en todo, ¿no? Conforme prospere tu alma. Yo creo que ese principio digamos, se aplicaría a esto. O sea, si tú te vas a un ayuno, obviamente vas a tener relación con Dios, vas a crecer en tu comunión con Dios, pues obviamente pienso que también Dios te puede bendecir, ¿no? Claro. Ahora, solamente para corrección, el asunto de eso que tomamos como promesa o principio, en realidad no es promesa, no es principio ni promesa. Es un deseo de Juan. Ni siquiera es el deseo de Dios, es de Juan. Dice, yo, amado, quiero que seas prosperado, ¿no? Así como prospera tu alma. Ya. Es el deseo de Juan que le está escribiendo, ¿quién cosa? Al que le está escribiendo la carta, ¿no? Entonces hay que ver en el contexto en que aparece esa palabra. No es Dios. Ahí no, Juan no dice, Dios está diciendo que tú seas prosperado. No, es el deseo de Juan, el escritor, ¿ya? Que está digamos, eh, este, a quien se está dirigiendo en la carta, le está diciendo entonces, yo quiero que tu hijo sea prosperado. Amado, quiero que sea prosperado. Ya. Eso como inferencia podemos decirlo, sí, que Dios también quiere eso, pero no es el principio de Dios eso. No es un principio, es un deseo que nace de Juan. Hay que leerlo, hay que leer bien el texto. Ahora, pero por otro lado, el ayuno en sí mismo, ¿ya? Y hay que tomarlo en cuenta. Miren lo que dice en Isaías 51, 58. Alguien me dijo por ahí, claro, son las prácticas que hacía Jesús también y en el epitismo también se hacía lo mismo. Pero dice, ayunar es una disciplina espiritual que nos viene bien a crecer como cristianos, correcto. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y a acercarnos a Dios. Pero por acá creo que decía, considera el ayuno como una ayuda para fortalecer el espíritu y acercarse más a Dios. Se basa en la abstención completa o parcial de la comida, negando algo al cuerpo para darle prioridad a una parte espiritual, a la relación con Dios. Si ese es el sentido del ayuno, entonces sería un sacrificio. Y el ayuno no es sacrificio, no es abstención de comida. Fíjense lo que dice acá Isaías 58. Miren, Isaías 58, ¿ya? Dice, de versículo 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y el 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, está en tono de pregunta ahí. O sea, Dios dice, ¿qué? ¿Yo quiero que se sacrifiquen? ¿Yo quiero que dejen de comer? ¿Ese es el ayuno que quiero? ¿Ya? ¿Es que quiero que tú aflijas esto? ¿Te aflijas todo el día? Dice. Pero, y sigue la pregunta, que dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, o sea, hacer justicia. Soltar las cargas de opresión, no oprimir al trabajador. Y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará de ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Bien, ahí nomás menciono este detalle.
Entonces, el ayuno del que está hablando el Señor es de hacer actos de misericordia, actos de justicia, Hacer un actos de cambio. amor. Ese es el verdadero ayuno que está diciendo acá. No es que afligas tu cuerpo. Y si quieres dedicarte a Dios, bueno, hazlo en oración, dedícate, te retírate un tiempo, está bien. Pero vuelve a hacer justicia, misericordia y restituir. ¿Correcto? Entonces, de eso está tratando así el texto con respecto a este verdadero ayuno. Y fíjense, ese tipo de ayuno que habla Isaías, muy poco lo hacemos. Muy poco lo hacemos. Entonces, miramos otra forma, ¿no? Así Jesús ayunó 40 días, o que Jesús se retiraba 3 días o semanas ahí para orar y venía después. Entonces creemos que esa es la práctica. Está bien, podemos tenernos de comida, pero no basta con eso. Es hacer actos de misericordia, de justicia, ¿no? Y de solidaridad con el que necesita. Y a corregir las cosas que sean necesarias corregir. Eso es lo que dice el texto. Ese es el verdadero ayuno. La actitud entonces de abstenerte de hacer lo malo. Ese es el ayuno. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, no era quise aclarar solamente ese aspecto, ¿no? No le estoy diciendo que no hagan ayuno, sino que cuál es la actitud de lo que Dios quiere para nosotros, que no es hacer alguna cosa para Dios, sino hacer aquello que corresponde al propósito de Dios, ¿no? Entonces, no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero ayuno, ¿no? Pastor. Claro, pero eso de ahí ahora se malentiende en las iglesias, porque ahora las iglesias ya ni ayunan, más bien desayunan. Ya no convocan ayunos de 3 días, Claro, 5 no, días. pero también, pero voy a esto. Y es un tema que se respeta porque hay personas que Sí, sí viven. Pero también fíjate, con base a ayuno eso. o sin ayuno, y ahí voy a este asunto. ¿Qué te hace crecer a ti? ¿El ayuno? No, la ¿Qué te hace comunión con buscar Dios, más a pues Dios? tú, un corazón, Ya, como dice, pero conforme al de ¿sabes cuál es la Dios. comunión con Pero es Dios? necesario el ayuno. Sí, es necesario, pero tu oración y tu práctica de fe y la palabra son tu verdadero ayuno. No te digo que no hagas, sí hay que hacer ayuno, ¿ya? Pero yo he visto gente que hace ayuno y a la semana está pecando. Entonces, ¿para qué haces ese ayuno? No, pero por ello no se va a aguantar a todos. Como que también hay No, algunos que no hacen. todo. No, y tampoco, bueno, pues yo no, nadie conoce el corazón de nadie tampoco, no, eso no somos Dios. O sea, no legalicemos, no caigamos en la legalidad. Que porque vamos a hacer esto, entonces ya Dios, entonces ahí ya estoy haciendo. Es lo que decía ellos pensaban que así, de esa manera buscaba a Dios y Dios no va a contestar. Y Dios no le contestaba. Entonces hay que tener el orden también. No digo que no se haga, sí practiquemos, pero no lleguemos al legalismo. Si otros no lo hacen, es asunto de ellos. La forma de buscar a Dios, si bien es el ayuno, la oración, son los modelos que vemos en la Biblia, pero no necesariamente te establece una forma de cómo hacerlo. Más bien, Isaías está corrigiendo la actitud de haber caído en un legalismo y en un ritualismo sobre el ayuno, ¿ya? Que en Dios no lo soportaba, ¿no? Porque la gente era injusta, era mala, sigue haciendo sus malas obras, seguía en las andanzas, pero estaban ayunando. Entonces, a eso se refiere, a eso que llamamos doble vida, ¿no? Eso se refería porque ellos no cambiaban sus actos, pastores, por eso Claro. que Isaías los reprende. Y le Así dicen es. que no es justo de que ustedes siguen siendo idólatras, siguen siendo malos, Claro. siguen siendo, entonces Isaías los reprende, ¿no? De que no deben de Claro, ser, no tener exactamente. doble personalidad. A eso se refiere en contexto. A eso se refiere, exactamente. Entonces, y hay que cuidar Es entonces. bueno ayunar, es bueno ayunar. Hay Claro, que orar, ayunar. ahora, ¿no? por eso hay que tener cuidado, No. que cada vez que hagamos un acto para Dios, nos revisemos nosotros mismos también, ¿no? Si estamos bien en el Señor, ¿ya? Entonces, pero tampoco llegar al extremo. Ya. Entonces, como yo no estoy bien al Señor, no ayuno. Como no estoy bien con el Señor, no oro, ¿no? participo de la cena, ¿no? Sí. Yo he escuchado a mucha gente, no,
hoy día no voy a tomar la cena porque no voy a arreglar mis cuentas con Dios. ¿Qué? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque cada día uno tiene que arreglar cuentas con Dios. No esperar a última hora o cuando van a hacer ayuno, entonces ahí recién de acordar, bueno, es que yo no estoy bien con Dios, entonces ¿por qué? No. Claro, ahí se cae en desobediencia, pues, pastor. Claro, Ya hay no que tener está, cuidado, ya hay no que hay estar mansedumbre ahí. perseverando continuamente, estando con Él. Eso creo que aquí es el otro hecho, ¿no? Pero, muy bien, ahí dejamos ese asunto del ayuno, entonces se está hablando de la mala conducta. Entonces, ese también es el otro lado en cuanto a las leyes. No se trata entonces de cumplir las leyes por cumplirlas para que Dios entonces estemos bien con Él, sino cuáles son los actos y las acciones que nosotros hacemos continuamente, ¿ya? Y si lo que hacemos para Dios está correcto, de acuerdo a nuestra conducta también de vida cotidiana. No puede ser diferente. Lastimosamente, en muchos casos, tenemos doble vida. Es decir, cumplimos cosas para Dios, pero para nuestro prójimo no. Para nuestras relaciones con los demás no. ¿No? Yo recuerdo un hermanito que lastimosamente me dio pena eso, cuando él me dijo una vez así: yo en la iglesia me someto a Dios, me someto a toda la autoridad, pero en mi negocio mando yo, es decir, ahí ni Dios se mete, yo mando, es decir. O sea, lo que había hecho él, ¿qué cosa? No había entregado a Dios su empresa, su negocio. Según él, eso era mundano y eso no le correspondía a Dios. Es asunto de manejo humano, es decir. Entonces había dividido su vida en vida secular y en vida espiritual. Las cosas de Dios en la iglesia, las cosas de su trabajo es otra cosa aparte, ¿no? Entonces era ahí, si pagaba bien a sus empleados o no, era asunto de él. Si hacía bien los negocios o cómo, y si había alguna cosa mala, es asunto de él, ¿no? Ya no de Dios. Entonces esa forma de pensar no es la correcta. Yo se lo dije también, pero él insistió en esa figura, ¿no? Porque así había aprendido. Lastimosamente, a veces aprendemos mal. Entonces hay que ir corrigiéndonos, pues. Todo es de Dios. Toda nuestra vida es de Dios. Ese es un principio que debemos de notar. Entonces, si todo es para Dios, entonces también, si quiero dedicar un día especial o a tener de comer para dedicarme a Dios, lo hago. Pero al volver a mis actividades, tengo que seguir haciendo lo justo, lo correcto. ¿Ya? Entonces, eso creo que es correspondiente. ¿Ya? Muy bien, vamos a cerrar este espacio así. Y estuvo bueno después de todo por este asunto de las normas y las leyes, ¿no? Hay que ver cómo hacer entonces y aplicar. No significa que no tenemos leyes, pues no hay normas, no. Si un pueblo no tiene normas y aplicamos mal ese asunto de la gracia, ¿qué cosa entendemos? La gracia como perdonavida, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado en clase decir a muchos alumnos: pastor, pues estamos en el tiempo de la gracia, por favor, pues no nos tome examen, o que no rebaje el trabajo, ¿no? No, hay que cumplir. Son normas que uno tiene y se establece. No cumples, tienes mala nota, pues. No te puedo poner buena nota porque estamos en la gracia. No, la gracia no es así. La gracia también habla de justicia. Lo que le corresponde. La gracia se ha dado desde el inicio. A que corresponde. Incluso hay pastor, disculpe, incluso hay iglesias que ponen excusa que estamos en el tiempo de la gracia y que comparan la ley con el diezmo, ¿no? Y ellos dicen: no, pues el diezmo es la ley. No, yo no tengo por qué diezmar, dicen, ¿no? Y no diezmo. Claro, ya eso es otra cuestión también ahí. Pero no es así tampoco, no es así. ¿Ya? Y las normas que hay en la iglesia y las formas que hemos recibido y nos hemos acercado, eso es lo que tenemos que cumplir también, ¿no? Porque de paso, como miembro de iglesia, pues asumes esa responsabilidad, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora sí a descanso y luego, sí, ya César está buscando descanso. Muy bien, vamos 10 minutos, ¿ya?